¿ya? Entonces, tengan paciencia, yo voy a coordinar con Nicole, con su representante también, para ver qué días ustedes tienen un poquito más de tiempo, ¿no? A partir de las 7 de la noche hasta las 8:30. Puede ser un viernes o puede ser un martes, dependiendo la disponibilidad que ustedes tengan. Sin embargo, la próxima semana, el día martes, nosotros no vamos a pasar porque es feriado. Tendríamos que pasar el día viernes. Esperemos que pueda tener la accesibilidad en la tarde, de 7 de la noche. Si no hay la accesibilidad, voy a coordinar con Nicole para igual hacerlo temprano las clases y no dejar pendiente, ¿ya? Hasta que iniciemos. Entonces eso quería comunicarles a ustedes, ¿no? Voy a compartir Alguien me está escribiendo, no sé quién es, espérenme un ratito, de sus compañeras. No es. Voy a compartir la pantalla. Tenemos entonces 2 prácticas pendientes para mí, que son la lectura de las etiquetas, ¿no? Que ya ustedes seguramente lo tienen la tarea. ¿Alguien me escucha? ¿Me están escuchando o estoy hablando solita? ¿O está bien o está mal mi audio? ¿Me escuchan? Sí se escucha, licenciada. Se llega a escuchar. Entonces, ustedes ya tienen las tareas designadas y nos falta hacer los laboratorios de lo que vamos a también avanzar hoy día, que son las formas medicamentosas, ¿no? Como ustedes ven en esta imagen, hay todo tipo de formas farmacéuticas, ¿no? Y más o menos así va a ser siempre los parciales prácticos, ¿no? Determine dónde está la cápsula, dónde está el comprimido, dónde está el envase presurizado, dónde está su suspensión oral, la suspensión intravenosa, la suspensión dérmica, etcétera. La óptica, el colirio. Entonces, miren, es una gama de formas que tienen los medicamentos para ser administrados. Pero algo muy interesante que yo quiero que puedan ver eso y que vamos a ver también es que lo que no debe cambiar, porque el laboratorio así lo hizo, es la forma farmacéutica. Usted no puede decir esta suspensión oral que antes llamábamos los jarabes, la voy a administrar ahora por vía intramuscular. No puede hacer eso. Las formas farmacéuticas se mantienen como se han producido, porque lo que va a hacer usted es alterar la biodisponibilidad del medicamento. Recuerdo muy bien, yo tengo experiencia y lo que voy a contar son experiencias que cada uno también debe tener, ¿no? Cuando me acuerdo que me caía, además de limpiarme con agua y jabón mi herida, ¿no? Mi mamita, lo que hacía ella era colocar, y vendían esto en el mercado, el sulfametoxazol, que era unos polvitos que se utilizaban para colocar las heridas. Entonces, ya ahora yo puedo discutir esa parte que hacía, ¿no? Empírica mi mamá, porque colocaba a la herida eso. Pero lo que sanaba no era eso, sino sanaba porque estaba curando la herida. Entonces, ese polvito, ahí van a haber medicamentos que se eliminan, ¿no? En un tipo de vía de administración. Bueno, vamos a avanzar aquí. Pero miren, además de que observen que hay frasquitos, que hay suspensiones orales, que hay goteros y que hay todo aquello, mira, suspensiones, etcétera. Hay envasitos
Nosotros tenemos que saber las medidas, además, caseras y farmacéuticas que tenemos en el hospital y obviamente en nuestras casas, ¿no? ¿Por qué? Porque usted va a darle información al paciente. Si usted le dice tiene que administrar una cucharilla, esa que tiene que usted medir su cucharilla del paciente, su cuchara del paciente, la cuchara del hospital, la cucharilla del hospital, ¿no? O mejor darle una jeringa donde va a ser mucho más exacta la administración. Seguiremos. Estos medicamentos, ¿no? También llamados formas farmacéuticas, también se llaman preparados farmacéuticas o presentaciones farmacéuticas en muchos casos, ¿ya? Tienen clasificaciones de acuerdo a las formas de cómo se han elaborado estos medicamentos. Y lo podemos agrupar en 4, que es lo que ustedes van a traer en la parte práctica, que son los sólidos, son los semisólidos, son los líquidos y son los gaseosos. Cuando hablamos de las formas farmacéuticas sólidas, hablamos de un compuesto que no solamente es el medicamento, sino para la conservación de ese medicamento tiene aditivos, ¿no? Entonces, tienen varias sustancias. Voy a incorporar a alguien que más está ingresando. Tienen varias sustancias, ¿no? Que son mezcladas. Otra vuelta están ingresando. Entonces, que son mezcladas, son molidas, ¿no? Y tienen que ser homogéneas cuando hay esa mezcla. Estas sustancias sólidas se aplican externamente y pueden ser también internamente en el organismo. Estas sustancias que conservan, ¿no? Son aditivos y esto es importante de informarles, que hay personas que pueden ser alérgicos a estos conservantes, a estos emolientes, cuando hablamos de cremas, que pueden ser a esas sustancias que se están añadiendo al medicamento, pueden ser también alérgicos. Y a veces cuando el paciente tiene una reacción alérgica, dicen quitan el medicamento y dicen no, este paciente es alérgico al medicamento. Pero a veces hay alguien que dice, cambiaremos de marca del medicamento. Y cambian de marca del medicamento. Y había sido porque han utilizado otro tipo de sustancias con menos conservantes y más sustancias puras. Entonces, a veces no es el medicamento, sino son las sustancias que se añaden para que se homogeneicen ese medicamento. Entre ellos podemos encontrar en las formas farmacéuticas sólidas los polvos, ¿no? Que se encuentran en sobres, en bolsitas, que son pequeñas hojas de papel que encierran dosis de polvos medicamentosos envueltos en sobres y que se pueden suspenderse, que se pueden disolver para ser tomados, si es por la vía oral, ¿no? Entonces, ve ahí en la imagen, entonces son polvos, ¿no? Y obviamente estos polvos son estériles, entonces necesitamos un envase, materiales de forma por lo menos limpia o no estéril, por lo menos limpia y no estéril, ¿no? Esto para la gente adulta, pero cuando utilizamos envases para niños, esto no es así, porque todos los materiales tienen que estar hervidos, ¿no? Hervidos con ebullición y con una desinfección de alto nivel. Entonces, ¿qué lo hacen las mamás, ¿no? Las tetinas, todo eso lo hierven, ¿no? Además de lavar primero, lo hacen hervir. Otra forma farmacéutica sólida son las cápsulas. Y estas cápsulas, ya estamos empezando a ver las diferencias, ¿no? Las cápsulas tienen cubierta con gelatina, que dentro de estas cápsulas llenan la sustancia pueden ser
con soluciones, sustancias sólidas, polvos o líquidas, ¿no? Y se administran por deglución, es decir, que no se deben partir. Se desintegran, se deben desintegrar y disolver en el tubo digestivo, es decir, en el estómago, ¿ya? Y ahí ustedes van a ver las enzimas, ¿no? Que vamos nosotros secretando desde la salival, etcétera, ¿no? Entonces, ácido clorhídrico, a las pancreasas, todo lo que está. Entonces, esto hace que proteja de todas esas enzimas para que lleve al estómago o a la primera porción del duodeno, del intestino delgado, que es el duodeno, para que sean absorbidos estos medicamentos, porque ahí es donde hay mayor vellosidad en esa parte de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el objetivo para que se utilice esto? El objetivo es evitar el sabor y el olor de los medicamentos, ¿no? A veces nosotros cuando tratamos niños y cuando tratamos ancianos, siempre probamos el medicamento, ¿no? Probamos un poco el medicamento para saber con qué alimento, con qué jugo, con algo puede acompañarse para que pase ese sabor desagradable que tienen algunos medicamentos. Pero en este caso no podemos sacar de la cápsula la gelatina protectora. No podemos sacar. Así que esté por dentro el medicamento líquido, no podemos sacar. Esa es una cápsula que contiene una sustancia en polvo, grajeas o líquidas dentro de la cápsula. Este es un ejemplo y está ahí. Miren cómo puede ser. Pueden ser sólidas, hemos dicho. Ahí están. Aquí están las grajeas, ¿no? Muy chiquititas, esas las bolitas. Blancas, líquidas, cápsulas amiláceas con perlas gelatinosas, cilíndricas o duras, ovoideas o esféricas. Esto es importante también decir. ¿Por qué es importante tanta descripción de una forma farmacéutica que el enfermero o la enfermera debe conocer? Porque cuando el paciente tenga una reacción alérgica o el paciente haya tenido una intoxicación, que luego vamos a ver nosotros, tiene que conocer qué medicamento, de qué color ha tomado, cómo ha sido. Toda esa parte es importante en la descripción. Entonces, aquí está, como ustedes pueden ver. Tal vez ustedes habían pasado, han dado la vitamina A, ¿no? Que tiene cápsulas, que es una cápsula prácticamente, la vitamina es una vitamina liposoluble, entonces, o la vitamina D, ¿no? Que igual se contiene, ¿no? Y algunos en un ejemplo de medicamentos que tengan estas grajitas chiquititas de colores, dentro están el omeprazol, que es un fármaco antiulceroso, que también alguien ha podido tal vez ver, ¿no? Bueno, dentro de estas continuamos viendo que también hemos visto los polvos, hemos visto las cápsulas, ahora vamos a ver la diferencia entre tabletas y grajeas. Las tabletas también tienen el nombre de comprimidos o pastillas. Pero más utilizamos una diferencia entre tabletas o comprimidos. Estas son formadas por medicamento que tiene azúcar y una goma arábica que aglutinan y adoptan la forma circular de este medicamento. En forma discoidea o prismática, las tabletas pueden ser bucales o sublinguales. ¿Qué es la diferencia de estas tabletas a diferencia de las cápsulas, por ejemplo? En las cápsulas usted no puede partir, no tiene que deglutir. Las tabletas no. Las tabletas, si tienen una ranura, una o dos ranuras, podemos partir la dosis del medicamento. Si tiene una dosis de 100 miligramos, usted parte, ¿no? Y va a tener 50 miligramos, pero si no tiene la ranura, es una tableta, pero no tiene ranura. Entonces, usted no podría partir porque no estaría teniendo partes desiguales y dosificaciones inexactas. Entonces, solo cuando tienen las ranuras se pueden partir. Estas son las tabletas o comprimidos. ¿Ya? Las grajeas.
Las grajeas, ¿no? Si bien son tabletas, pero son cubiertas por una capa de azúcar que dan lugar al sabor y protegen de la humedad. Por ejemplo, hay vitaminas que tienen una capa de azúcar y es la gran diferencia, porque igual si tienen una cáscara o su capa tiene azúcar, entonces ya es una grajea. Pero igual, hay unas que no tienen ranuración, entonces no se puede partir la dosis, ¿ya? Vamos a ver aquí que además hemos dicho que las tabletas se pueden administrar por vía oral, se tiene que ingresar por toda la vía, ¿no ve? Boca, esófago, faringe, esófago y al estómago, intestino delgado, pero también podemos utilizar estas tabletas porque son grandes, algunas son chiquitas, y a veces hay chiquitas, planas, que pueden utilizar por las vías sublinguales, o sea, por debajo de la lengua. Entonces, ustedes van a ver, según la anatomía, en qué lugares del cuerpo son los que mayormente tienen mayor irrigación y se puede administrar medicamentos. Y se puede tener un efecto rápido del medicamento. En este caso, hay tabletas que si tienen la biodisponibilidad de poder administrarse por la vía sublingual, entonces estos tabletitas van a tener un efecto rápido. Hay ejemplos que utilizamos nosotros en la práctica clínica, por ejemplo, en pacientes hipertensos, cuando tiene una crisis hipertensiva de 210, 120 milímetros de mercurio el paciente, pero es una crisis hipertensiva, entonces necesitamos un medicamento que ya le pueda bajar la presión, y a veces no tenemos una vía central, una vía periférica permeable, entonces utilizamos una vía sublingual para poder tener un efecto rápido, ¿no? Pero lo importante es que debajo de la lengua no tenga irritaciones, lesiones, no esté con hongos, etcétera, entonces que tenga una mucosa oral íntegra. Si tuviera algún tipo de problemas, entonces está contraindicado, ¿no? Pero que lo que vamos a hacer es lesionar al paciente. Voy a incorporar a alguien más que ha entrado. Alguien más está entrando, creo. Alguien. Ros Márquez. Ros Márquez. Te escuchamos, Ros Márquez. Hola. Perdón, Sí. Un error. ¿Tienes alguna pregunta? Con la pantalla. Ya, no te preocupes. Entonces, algunos medicamentos se fabrican con una cubierta entérica, ¿no es cierto? Y si la cubierta entérica es dulce, entonces estamos hablando de una grajea, ¿ya? Pero no solamente es para tener un buen sabor, sino también esto ayuda, al igual que un poquito de la cápsula, para evitar la degradación de los jugos gástricos o el efecto irritante de fármacos en el mucosa. Cuando hablamos de jugos gástricos, vamos a hablar mucho nosotros en farmacocinética y especialmente en farmacocinética, que estos jugos gástricos tienen un pH a veces muy bajo. Ustedes saben que el ácido clorhídrico tiene un pH de 5, de 4.55. Entonces realmente es muy ácido. Es como si estuvieran ustedes teniendo un limón demasiado cítrico, demasiado agrio. ¿Qué es lo que hace, no es cierto? Degrada el tejido. Entonces, por eso es que utilizan esta cubierta entérica. También este tipo de medicamentos. ¿Hasta ahí se ha entendido? Sí, se entendió. Muy bien. Estas tabletas, estos comprimidos, entonces hemos dicho que no solamente se pueden administrar por vía oral o por vía sublingual, también algunos son preparados especialmente, ¿no?, para que se vayan liberando, tengan una liberación prolongada o de acción sostenida. Ya, cuando yo les pregunte, ¿no?, por eso vamos al laboratorio, esta tableta es de acción, ¿no?, de liberación prolongada y de acción sostenida. Son cápsulas o tabletas que se preparan para que liberen la droga activa lentamente en el tubo digestivo
con el fin de mantener una concentración eficaz y uniforme en la sangre y tejido durante 8 a 12 horas con una sola forma de medicamento. Creo que es fácil de entender que ese medicamento, una vez que vaya al tubo digestivo, ¿no es cierto?, se libere poco a poco el medicamento. Seguramente por todas las capas que van a ayudar a proteger de no degradación rápida de ese medicamento, que van a ser más compactas de otro tipo de aditivos que se van a fabricar. Eso es fácil de entender. Lo que no quiero que haya una complicación en entender es que cuando nosotros veamos la vida media de los medicamentos, cada medicamento tiene un tipo de vida media, la mitad de un tiempo de efecto. Eso es otra cosa. Y esta cosa es una liberación de a poco. ¿Ya? Las pastillas, ¿no? Las pastillas no tienen una capa pues solamente sólida de azúcar, sino está mezclado el fármaco con el azúcar. Está mezclado el fármaco con el azúcar, que son destinadas a disolverse lentamente en la boca. Creo que ustedes, ¿quién no ha tomado? Y si no, cómprense las grajeas y las pastillas de vitamina C, que, ¿no es cierto?, hasta como dulces chupamos. Un ejemplo clásico es ese, porque ahí, si bien siente algo el medicamento, pero es agradable, ¿no?, el chupar. No, y vamos a ver, pues vamos a ver la parte práctica, lo que no es agradable. Otras sustancias que son semisólidas, alguien está levantando la mano, creo. Tatiana. Licenciada, tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las pastillas? Mencionó que están envueltas con azúcar y las grajeas. Muy bien. Claro que sí, lo voy a puntualizar mejor. Las pastillas, ¿no ve?, son una mezcla de medicamento y azúcar en toda esa tableta. Es un tipo de tableta, pero es una pastilla porque está mezclado con el azúcar y el medicamento. Usted lo chupa, lo absorbe y siente el azúcar hasta que se degrade el medicamento en su paladar. Sin embargo, ¿no?, me decía con las tabletas, ¿o con cuál me decía? Las grajeas. Con las grajeas solamente tiene una capa de azúcar alrededor. Ejemplo, no sé si ustedes han comido los famosos, en mi época, los chubis chubis, que dentro tienen chocolate. Y encima está esa capa de azúcar. ¿Sí? ¿Alguien? Licenciada, entonces la diferencia sería el medicamento. No, es que en los dos está el medicamento, solamente que en la pastilla está mezclado el medicamento con el azúcar y usted puede sentir el azúcar, ese sabor agradable hasta el final cuando se disuelve en su paladar. En las grajeas tiene una capa solamente de azúcar y adentro está el medicamento, que es de mal sabor. ¿Se puede entender más o menos con los ejemplos? Sí. Las grajeas tienen el azúcar por encima, adentro ya no se mantiene el sabor, en cambio las pastillas sí se mantiene el sabor. Las pastillas, sí, puede ser la diferencia, ¿no? Quiero que por eso puedan imaginarse que están en este momento terminando de disolver, todos creo que han tomado una vitamina C o no han tomado. En la práctica vamos a hacer eso. Y vamos a traer todos una grajea. Y tiene una cubierta, como los chubis, es algo, usted mastica y ¡clac!, ¿no es cierto? Tiene que atravesar esa capa
para ingresar al medicamento, que es de mal sabor, ¿no? Y por eso las pastillas se toman, no se mastican, como las grajeas no se mastican, sino se ingieren por deglución, pero las pastillas se pueden saborear, ¿no? ¿Ya? A ver, está levantando Mamani, Dam dice, pero Dam, Mamani. Buenos días, licenciada. Disculpe una pregunta. ¿Se podría considerar entonces una grajea que puede ser el tosalco? ¿O en dónde entraría más o menos eso? ¿En qué ejemplo de medicamento? En vitaminas. Hay vitaminas que necesitan absorberse. Una vitamina D a veces tiene una grajea, ¿no? Una vitamina D y que se toma y se deglute. No se mastica, por ejemplo. El tosalco, por eso vamos a traer en la práctica todos estos medicamentos, vamos a encontrar y vamos a probar algunos de ellos, ¿no? Sí, puede ser, no he probado el tosalcos, pero si usted lo trae en la práctica sería interesante para ver si es realmente lo que, no sé, no conozco tosalcos, pero lo puede traer. ¿Ya? Ya está. Muchas gracias, Lice, por la aclaración. Cecilia Retamoso. Sí, licenciada, buenos días. En resumen, la diferencia entre lo que es la cubierta de una pastilla vendría a ser para evitar, creo que es que lo dijo, para evitar que el mal sabor al introducir en la boca el medicamento. En cambio, las otras, como las vitaminas y que necesitamos chupar constantemente, el azúcar vendría a ser por lo mismo, para evitar el mal sabor al paciente y que no le desagrade, ¿verdad? Sí. Exacto. Esa sería la diferencia entre la grajea y la pastilla, ¿no? La pastilla, porque la pastilla, usted va a sentir, usted puede disolver en su boca el medicamento y sentir el buen sabor. Y el medicamento no se ha inactivado nada con las enzimas. La grajea tiene la capa de azúcar. Cuando ingresa a la boca ya empieza pues un poquito a disolverse, pero tiene que tomar agua, pero tiene que hacer pasar. No puede masticar y chupar, por ejemplo. No puede con una grajea. Exacto. Gracias, Lic. Buena también la diferenciación. Muy bien. Esto ya hemos pasado. Aquí estamos. Y aquí estamos nosotros en las formas también. Algunos colocan estas formas farmacéuticas semisólidas, ¿no? Pero yo lo voy a colocar en los sólidos, que son los supositorios. Los supositorios, ¿no? Son preparados de forma cónica, se ablanda y disuelve a temperatura del cuerpo, ¿no? Estos son en forma de bala o en forma de ovoides, ¿no? Si es un supositorio rectal, es una forma de bala, ahí está en el envase, miren cómo está. Y esto no se utiliza, o sea, esta aplicación no solamente es así, ¿no? Tiene que utilizar guantes, tiene que además traer un papel higiénico porque va a ingresar a nivel rectal y además tiene que mantener una posición. Mire cómo dice esto, ¿no? En este artículo que hemos sacado. Empuje el supositorio lentamente dentro del recto de manera que esté suficientemente profundo para no volver a salir. Pero miren cómo está. Está en una posición. ¿Qué posición está? ¿Qué está el paciente? ¿Alguien? Esta es una posición SIMS, ¿no? SIMS derecho o SIMS izquierdo. En este caso sería el derecho. Y miren cómo está la pierna izquierda flexionada, ¿no? Aquí en este momento el paciente está colocando, obviamente que es una imagen no real, porque el paciente tiene que también tener guantes para colocarse él, y si no, usted tiene que colocar, abrir el glúteo, y este medicamento se coloca con vaselina,
y en forma rotatoria muy lentamente puede ser ingresar y después ya en fundamentos van a decir cuánto tiempo van a sujetar glúteo contra glúteo un ratito para que no pueda salirse el medicamento. Y generalmente estos medicamentos necesitan que el paciente se encuentre en reposo más de 1 hora, ¿no? Este es un ejemplo de una vía, un supositorio rectal. Pero cuando el supositorio es vaginal, se llaman óvulos vaginales. Y el paciente generalmente los medicamentos lo utiliza en la administración en las noches y no en el día, porque el medicamento tiene que hacer efecto durante todo el cuello, tiene que llegar hasta el cuello uterino, ¿no? Y eso se va a lograr solamente se va a disolver en un tiempo más de 4 horas que tiene que hacer efecto el medicamento. Y además el paciente no tiene que tener la regla menstrual y van a haber varios requisitos para el paciente que ingrese o para ese medicamento, no tiene que tener relaciones sexuales durante un tiempo, etcétera, varios requisitos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un supositorio rectal y un supositorio vaginal, o también llamado óvulo. Bueno, en la parte de farmacología, cuando hemos visto las competencias con la licenciada, trabajamos mucho más con la licenciada Guayani, ¿no? Entonces, ella les va a dar cómo administrar. Yo les voy a dar qué es lo que tiene ese medicamento, ¿no? Dónde va a ser su efecto, nada más, ¿no? Esa es la diferencia que hacemos nosotros con fundamentos. Y ahí están los óvulos, también les he dicho que se llaman supositorios vaginales, son en forma ovoidea y además como son, deben ser disueltos de acuerdo a la temperatura, ¿no es cierto? Entonces tienen glicerina, tienen gelatina, tienen otros aditivos como es el polietilenglicol. Y miren cómo ya no son en forma de balas, son en forma de óvulos, ovoides, por eso es su forma. Igual necesitamos varios, o sea, como en fundamentos van a ver, ¿no? Cómo tiene que ser la higiene de delante hacia atrás, qué soluciones utilizan, qué concentraciones utilizan, guantes también podemos utilizar. Los dediles, si bien no son estériles, siempre yo en el hospital hago que se desinfecten con la higiene de manos, con los pasos de higiene de manos. Esto es, ¿no? Y aunque no crean, eso se aplica, ¿no? En cada actividad que vamos a hacer van a ver que se va a aplicar. Ya no está haciendo usted la higiene de manos, ¿no? Ya no está haciendo. Y eso es un hábito que se va a crear, ¿no? Olvídense las mujeres que vamos, especialmente las damas que vamos a estar en prácticas de pintarse las uñas, de tener uñas grandes. No tenemos en enfermería, a no ser que haya una actividad social, pero al día siguiente usted tiene que despintarse porque pues vamos a ver lo grave que causa el estar con estas uñas pintadas y todo aquello, ¿no? Ya. Eso hemos visto en cuanto a las formas sólidas, ¿ya? Vamos a irnos a ver las formas medicamentosas semisólidas o de suspensiones. ¿Quién no conoce una pomada, por ejemplo? Pero la pomada es una suspensión en la que los medicamentos se mezclan igual con una base de vaselina. Hay otras bases como la lanolina, otras sustancias grasas, ¿no? Aquí está el famoso Mentizan de nuestro medio. Pero hay otro tipo de pomada también que tenemos en envases, no solamente diferentes tipos de envases, ¿no? Estos componentes, con uno o varios, o sea, se pueden mezclar el medicamento con uno o varios componentes activos o excipientes o bases que les da la masa y la consistencia. Esta base es de 4 clases, ¿no? Que pueden ser, si es oleaginosa, entonces se ha mezclado con la vaselina. Si es absorbente, se ha mezclado con la lanolina y es emulsiva con las cremas o con el polietilenglicol. Cuando ustedes me dicen, ¿qué cremas de manos utilizan ustedes? Vamos a ver, ¿no? Es una diferente ver un tipo de crema que una pomada, porque la pomada ya tiene un medicamento que puede utilizar este tipo de sustancias para la aplicación.
Y aquí vamos a ver las cremas. Las cremas son emulsiones líquidas, viscosas o semisólidas, que son una mezcla de aceite en agua y agua en aceite. Esta agente emulsionante, tensioactiva y emulgente. ¿Qué significa tensioactiva? Que se va a mantener más tiempo como, digamos, como protección en la piel, ¿no? Tiene que ser emulsionante porque usted va a percibir que hidrata, pero las cremas no hidratan. Las cremas pueden tener más contenido de una sustancia grasa de menos emulsión o mayor emulsión. Una crema lechuga, por ejemplo, que tenemos nosotros en lo popular, tiene más grasa, ¿no? Pero una crema Nivea tiene más un agente emulsionante, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya?, entre una pomada, que sí es una sustancia medicamentosa con mucha grasa, envases de grasa, pero aquí es ya incorporamos agua, ¿no?, y un agente emulsionante, más emulsionante en las cremas. Las pastas, ¿no?, son pomadas que tienen el 50% de su peso en polvo insolubles y se absorben en las secreciones cutáneas. Se aplican con espátulas, se secan y quedan rígidas. Por ejemplo, la pasta del óxido de zinc, la pasta dental. Creo que todos podemos en este momento imaginarnos una pasta dental que no es una crema, ¿no es cierto? No es una crema, no es una pomada, es una pasta porque se sienten esos gránulos de polvo que se van utilizando para lavarse los dientes y luego que tienen que eliminarse. Otra pasta que utilizamos mucho en la práctica clínica es el óxido de zinc, ¿no?, que utilizamos para las dermatitis en la piel, producidos por pañales, por fricciones en las camas, fricciones de la ropa. Entonces utilizamos estos, ¿no? O cuando el paciente tiene una deposiciones líquidas frecuentes, entonces hay un daño de toda la mucosa rectal. Entonces utilizamos estas pastas para como protección. Y van a ver que es como el payaso, ¿no ve? Se pinta y no se despinta, se pega. Entonces mantiene protegido ese lugar, ¿no? Pero vamos a ver ahora otro tipo de aceites. Vamos a ver cómo utilizamos en estos pacientes. Los geles o las jaleas es suspensiones pequeñas de partículas inorgánicas en un líquido, grandes moléculas interpenetradas en un líquido cuyo medio de dispersión es el agua con aplicación externa. Es increíble como ustedes pueden ver en estas soluciones como espacios vacíos, ¿no? Y un ejemplo es los que utilizan gel para cabello, van a haber espacios vacíos de aire. Entonces no es una solución totalmente uniforme, sino es que ya hay dispersión de agua y en todo, ¿no?, en toda la solución, ¿no?, en estos geles o jaleas. Los emplastos, ¿no?, que podemos utilizar, se utilizan de modo de apósitos en la piel. Entonces, por ejemplo, en esta imagen van a ver un rectángulo que dentro de este se encuentra un medicamento, ¿no?, y que cuando se saca, esa como una tela adhesiva y se coloca en el paciente, pues lo que hace es liberar de a poco ese medicamento por vía de la piel. No se olviden que todo nuestro cuerpo, la piel, si bien es un órgano protector, también absorbe. Es decir, ¿no?, es un órgano que sí se puede absorber el medicamento. Y por eso utilizamos guantes para la administración de los medicamentos. Bueno,
Vamos a ver, bueno, ¿qué es lo importante aquí que vamos a ver nosotros en la práctica cuando hablamos de las formas farmacéuticas semisólidas, con las cremas, con las pastas? ¿Qué hay cremas o qué hay pastas? Que, a ver, una pasta es imposible que usted friccione una pasta, porque es un polvo granulado. Lo único que va a hacer, por ejemplo, es solamente aplicar en la piel. Pero si hablamos, por ejemplo, de una crema, hay cremas que sí se pueden friccionar, ¿no? Y se friccionan, ¿no? Se generan calor para que la piel vaya absorbiendo ese medicamento. Pero hay medicamentos también, que por eso es importante leer la etiqueta del medicamento, que no se debe friccionar, que solo se debe aplicar. ¿Sí? Eso es algo muy interesante, pero eso no es en todos los medicamentos, no es en todas las cremas, es en algún tipo de medicamentos. Ejemplo, un analgésico o antiinflamatorio no esteroideo como un diclofenaco que se encuentra en crema, usted puede aplicar y puede friccionar. ¿No? Pues mamá, friccionarme aquí, por favor, o me he caído, me he lastimado, puede friccionar. Pero si este medicamento se ha sinergizado con una heparina sódica, es decir, que tiene un nombre comercial que es el trombofo, por ejemplo, que yo me estoy acordando, que no solamente es diclofenaco, sino además tiene un anticoagulante, entonces el medicamento no se fricciona, solo se aplica. Entonces depende de qué medicamentos podamos utilizar para el paciente o cuál está usando. ¿Ya? Por eso va a ser rico nuestra práctica cuando ustedes traigan medicamentos, probemos los medicamentos, sientan esto. Una cosa es la parte teórica y otra es la parte práctica, ¿no? Lo vamos a hacer. En las formas farmacéuticas líquidas, vamos a ver ahí que hay las soluciones, están los jarabes, las infusiones, los colirios. Cuando hablamos de soluciones, ¿no? Que son preparados líquidos donde la sustancia activa está disuelta en agua y son de uso externo e interno, ¿no? Cuando hablamos de soluciones externas, de soluciones para ingerir por vía digestiva, hablamos de soluciones, por ejemplo, ahí vamos a hablar de preparados ya como solución misma con agua, diluidos. Ya hablamos de jarabes, pero cuando hablamos de jarabes hablamos de suspensiones de mucho más porcentaje de azúcar, súper dulce, un jarabe súper dulce. Entonces, ustedes saben, así ha nacido la Coca-Cola, ¿no? Como un jarabe para lactoso. Y ha nacido por eso es importante conocer los museos. La farmacia, creo que se llama la farmacia Marqués, de la Plaza Murillo, donde ha nacido y miren, tienen tanta plata, nosotros también, los inversores, porque ha nacido ahí el jarabe para tos, y eso le han pagado Coca-Cola y ahora está, pues Coca-Cola es una marca internacional de ingresos muy elevados. Es así, tiene una gran cantidad de azúcar, ¿no? Y obviamente está ahí el medicamento. Entonces, ahí sí se llama un jarabe, pero no todos son jarabes. Ahí sí, porque hay una miren, 64% de azúcar. Y las infusiones son soluciones acuosas cuyo principio activo son extraídos de vegetales, ¿no? Van a ver ustedes, siempre digo, hay mates que si usted coloca mucho tiempo en su tacita, mucho tiempo ese mate, ya se ha extraído, o sea, ya no se siente el sabor de mate. Pero hay sustancias que tienen principios activos que deben mantenerse más tiempo ese medicamento y se deben tomar como infusión. Y los colirios, que son soluciones acuosas, estériles de uso oftálmico. Los colirios solamente se llaman cuando son oftálmicos, ¿no? Son soluciones estériles oftálmicas.
Seguiremos yendo a las líquidas para poder ver la diferencia y entender. Aquí vamos a ver, por ejemplo, los elixires. Muy poco utilizamos, ¿no? Es el principio activo que está en un vehículo hidroalcohólico, ¿no? Un elixir que tenemos nosotros y que a veces dicen vamos a curarnos el chaque es el té con té, ¿no? Es, por ejemplo, un tipo de elixir en nuestro medio. Ya no usamos mucho, ¿no? Las emulsiones, ¿no? Son formas medicamentosas de aspecto lechoso o cremoso. Eso vemos generalmente como los antiácidos, cuando no comemos muchas comidas copiosas, ahora que vamos a ir en el carnaval, vamos a comer muy bien, vamos a compartir con la familia, comemos mucho, entonces utilizamos antiácidos como leches, ¿no? Son estas emulsiones y que van a evitar la acidez, a evitar que haya un reflujo gastroesofágico. Las suspensiones, que son preparados líquidos de aspecto turbio, pueden ser lechoso también, las suspensiones orales. Si es muy densa se denomina magma o leche, y si son pequeñas, las partículas y están hidratadas en gel, pues son otro tipo también de suspensiones, ¿no? Las que conocemos en común son las suspensiones orales, que son envases que tienen el medicamento en polvo y que tienen que disolverse, o con la solución que le dan, o con un agua estéril o hervida, ¿no? Dependiendo a lo que se requiera. Y las gotas, ¿no? Las gotas son soluciones de medicamentos preparadas para administrar en pequeñas cantidades, principalmente las glucosas, ¿no? Las gotas orales, ¿no? Las gotas ópticas, que son para el oído. Entonces podemos utilizar eso. Otras soluciones son los inyectables o ampollas, que son soluciones de suspensión, ¿no? De suspensión o emulsiones estériles. Tiene varios principios activos en un vehículo acuoso o oleoso y se administran por vía parenteral. A ver, son soluciones de suspensión, emulsiones estériles, significan que estas ampollas pueden tener varios tipos de cantidades, van a tener varios tipos de envases, algunos como en este caso, como están viendo, son envases que van a ser opacos porque van a tener que protegerse contra la luz, ¿no? No solamente es lo solar, sino la luz del ambiente que inactivan el medicamento. Entonces, estos medicamentos no son bebibles. Estas ampollas inyectables, como dice, inyectables no son bebibles, ¿no? También se debe respetar la biodisponibilidad por la que han sido creadas. Por ejemplo, algunas son creadas solamente para vía intramuscular, otro dice ahí, ¿no? Vía intramuscular e intravenoso, ¿no? Pues no puede usted colocar subcutáneo, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas soluciones sí deben ser administradas de forma estéril, con una jeringa estéril. Y por la vía parenteral, que vamos a conocer eso, ¿qué significa una vía parenteral? ¿Quiere decir una vía enteral o no parenteral? Y vamos a ver nosotros los recipientes, los famosos frascos de medicamentos que llamamos, que son los viales, ¿no? Que son recipientes estériles que contienen un fármaco, habitualmente en forma de polvo seco liofilizado. Para su administración se debe preparar en solución con un líquido. Ahí está, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, este medicamento hay dosis únicas y dosis multidosis, ¿no? ¿Por qué es importante que ustedes van a conocer también la práctica, la parte de dosis, unidosis y multidosis? Porque en un paciente que tiene VIH, un paciente que tiene hepatitis B, o sea, no pueden utilizar una multidosis, obviamente, ¿no? Entonces, este es un frasco, o es un ejemplo de frascos que van a tener diferente tipo de envases, pero son viales. Las lociones, que también son preparados líquidos,
es la aplicación externa. Eso no podemos ingresar a la vía parenteral, sino esto es una preparación externa, ¿no? De fricción. Bueno, vamos a ver ahora las formas medicamentosas gaseosas. Si son gaseosas, ¿dónde debe producir su efecto? Es en la vía respiratoria, ¿ya? Que es más rápido que la vía oral. También es rápida, ¿no? La vía pulmonar. Ahí vamos a tener los gases presurizados, los inhaladores, los aerosoles que vamos a ver nosotros. Los que también van a estar en la práctica. Por ejemplo, un gas presurizado es el oxígeno nitroso como un anestésico, ¿no? El oxígeno es considerado como un medicamento, ¿no? Porque es un gas. Y es por eso que vamos a ver nosotros cuáles son las complicaciones de colocar un paciente que sature 100%, o en nuestro medio sature un 85%, 90% normal, y que usted le coloque oxígeno. Sí tiene complicaciones graves a nivel neurológico, el que no necesita oxígeno. Y es que no el paciente solo va a estar con 3 litros o 4 litros todo el momento que esté internado, y eso hay que valorar, porque usted tiene que, nos llamamos, bajar la concentración y luego ya no utilizar el oxígeno, ¿no? Y el óxido nitroso es otro ejemplo de un gas, pero para anestesia. Pero hay varios tipos para anestesia, ¿no? Igual, ¿no? Cuando llevamos agentes anestésicos vamos a ver que deprimen todo el sistema nervioso central y hay que tener muchísimo cuidado con estos gases. Y ahí pues están en la parte de quirófanos los anestesiólogos, ¿no es cierto?, que se encargan de solamente ver cómo se encuentra el paciente estable en el periodo que está operándose el paciente. Los inhaladores son soluciones de fármacos que se administran por nebulizaciones. Y la nebulización, pues, son partículas que se van generando de estos líquidos con mezcla de estos medicamentos. Los aerosoles son dispersiones muy finas contenidas en un envase presurizado. Son dispersiones muy finas que son contenidas en un envase presurizado. Ahí están los aerosoles para pacientes asmáticos, salbutamol, salmeterol, ipratropio, y bueno, hay varios que tenemos como medicamentos. Entonces, estos envases son metálicos en los que se encuentra el medicamento en forma líquida, junto a un gas propelente para ser administrados por vía respiratoria, y son muy caros. Por eso es que a veces dices, ¿cómo puedes tú como enfermera saber que hay ese gas? Ah, sí, fácil, le presionas y elimina como un gas, pero estás eliminando una dosis de medicamento. Esos medicamentos valen 150. Entonces, ahora los medicamentos son mucho. Entonces, estás eliminando una dosis del paciente. Entonces, no es nomás, ay, sí, le voy a demostrar y le voy a estar perdiendo la cantidad de dosis. Y son pacientes que utilizan a veces de por vida, ¿no? Ahí están unas partes que vamos a conocer, vamos a destapar, vamos a ver la concentración, etcétera, de estos medicamentos. Ahí está cilindro, colocar el cilindro, la pieza bucal, el aditamento, cómo vamos a administrar, para mí es importante, ¿no? Si bien lo van a realizar, pero para mí esto ha generado mucha repercusión no saber usar. Este es un medicamento, bueno, ustedes saben, este es un dispositivo de oxígeno, de una parte de oxigenoterapia, que es una mascarilla, pero una mascarilla que tiene en la parte inferior, ¿no?, un envase donde se van a colocar el medicamento. Algunos mezclamos con un tipo de soluciones, especialmente lo mezclamos con solución fisiológica 0.9% el medicamento, y hacemos que con el oxígeno que se disperse en el medicamento y el paciente puede inhalar, ¿no? Ese medicamento se encuentra en estas ampollas que son a veces de plástico, de vidrio, que se sacan y se colocan en ese envase, que también lo vamos a hacer nosotros, van a conocer ustedes.
Porque ya si bien en el hospital utilizamos esto, se ha visto en seguridad, en la administración de medicamentos que debe tener cada paciente, ¿no? Entonces, esto sí se puede comprar, ¿no? Las nuevas formas farmacéuticas, por ejemplo, son los parches, que ahora también tenemos mucho para no lastimar a los pacientes o pacientes que tengan un tipo de alteración en su tiempo de coagulación, y lo que hacen es bien fácil de aplicar, la piel limpia, sin lesiones, y se puede colocar, ¿no? Hay ejemplo, hay analgésicos en pacientes que son fumadores, entonces empezamos a administrar nicotina para que vaya evitando el estrés, y bueno, estamos desensibilizando al paciente para evitar que fume mucho, ¿no? O en pacientes que tengan un tipo de hipertensión, como la nitroglicerina, estrógenos, otra hormonita que utilizan las mujeres, o a un tipo, no solamente de un tipo de otros fármacos, como es la escopolamina o la iosina, ¿no? Que también podemos utilizar. Y aquí también tenemos otro tipo de fármacos, como son las formas farmacéuticas, como son las jeringas prerellenadas. Las jeringas precargadas o prerellenadas es donde se encuentra la dosis habitual del medicamento y no puede aumentar la cantidad de otra solución estéril, ¿no? Y vamos a ver nosotros que las jeringas, diferentes tipos de jeringas, diferentes tipos de agujas, son para diferentes tipos de tejidos, para tejido adiposo, para tejido muscular, para tejido intravenoso. Entonces vamos a ver, ¿no?, para cuánta es la capacidad de medicamento que se debe administrar en este tipo de vías, ¿no? Entonces vamos a ver que estos medicamentos que ya se encuentran en estas jeringuitas son estériles, ¿no? Que si ustedes ven en esta parte, en esta jeringa, por ejemplo, hay una parte, siempre van a haber aire. Entonces, antes de administrar no es directamente, es sacar el aire y recién administrar por la vía que le indica que debe ser, ¿no? O por la vía intramuscular, o por la vía subcutánea, o por la vía intradérmica. Entonces, son jeringas y solamente es para un solo uso. Bueno, vamos a repasar. Vamos a ver quién va a estar aquí. No le voy a admitir a Lavi Maitalini, porque es muy tarde, ya vamos a acabar. No vale la pena, ¿no? Vamos a ver a Eric. Eric Ulo, ¿está? ¿Está? Sí, estoy. Ya. ¿Puedes ver la imagen de la diapositiva? Sí, puedo verla. ¿Ya? ¿Qué forma farmacéutica es esta imagen? No tengo idea. Ay, no. Hemos dicho que hay 4 formas farmacéuticas. Ya. Seguí pensando un poquito, analizar, recordar un ratito. Aquí está Miriam. Veremos con Miriam. Es sólida, licenciada, y están de las cápsulas. Y es una cápsula. Muy bien. Perdón. Vamos a ir a la siguiente. Me dice cualquiera. ¿Quién de ustedes? ¿Qué forma farmacéutica es esto? La primera que levanta la mano, por favor. Buenos días, licenciada. Es una forma líquida y es una ampolla. Muy bien. Seguiremos. ¿Qué forma farmacéutica es esta? La siguiente que levantado la mano.
Licenciada, ¿sería forma sólida intravenosa? Sólida, a ver. ¿Alguien puede complementar esa respuesta? Licenciada, ¿no es una líquida precargada? La jeringa, ¿ve la diferencia de la jeringa de prellenada, la precargada? A ver, otra persona. Puede ser, ya. Recuerden esta parte. Les voy a mostrar esta, para que todos quedemos. Este sería el vial. Y esto se encuentra en las formas líquidas. Porque si bien es sólido, la forma para administrar ya va a ser líquida. El vial va a ser líquido y va a ser estéril. Entonces es vial. También pueden llamar ustedes, en nuestro medio llamamos el frasco, ¿no? El frasco de este medicamento. Pero tiene el nombre que es el vial. ¿Sí? Seguiremos repasando. Hemos dicho que es un vial. Y la jeringa solamente está de apoyo, pero no es una jeringa, porque la jeringa prellenada es muy diferente. Miren cómo la jeringa prellenada. De vidrio, no se puede sacar la aguja, tiene que estar compacta en todo. Seguiremos. ¿Qué forma farmacéutica es esta? ¿Es gaseoso? Muy bien, gaseosa. ¿Qué tipo de gaseosa es? ¿Alguien que puede ayudar? Inhalador, tal vez. Aerosol. 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 Algunos también llaman inhaladores, ¿no? Pero miren este instrumento, y bueno, el hecho de trabajar me ayuda muchísimo a actualizarme, ¿no? Miren este dispositivo para administrar este medicamento de forma farmacéutica gaseosa. Esta es una aerocámara que por delante de la aerocámara parece una mascarilla, ¿verdad? Y que por delante hay una que es valvulada y la otra que no es valvulada. Pero el paciente es interesante. Usted presiona, hace un disparo de una cantidad de medicamentos que se va a eliminar y ese gas, esa turbulencia de gas queda en este espacio muerto y el paciente con calma va aspirando, ¿no? Entonces, esto generalmente utilizamos para niños, para pacientes con neumonía y para pacientes adultos mayores o para pacientes que tengan dificultad respiratoria. Muy bien, vamos a irnos con el siguiente. ¿Qué forma farmacéutica es esta? Es líquida, licenciada, y sería un jarabe. Vamos a llamar ahora, lo que pasa es que el jarabe, a diferencia del jarabe, tiene mucha concentración de medicamentos, de azúcar. Y los que tenemos actualmente ya no son jarabes, muy pocos son jarabes. Hay jarabes para la tos que tal vez podemos llamar esos jarabes, pero aquí dice, aquí está la respuesta, la suspensión oral. La suspensión oral, ¿no? Y esta suspensión oral, ¿cuál es el nombre genérico de esta suspensión oral? Sería metronidazol. Muy bien. ¿Cuál es el nombre comercial? Metrazol suspensión. Exactamente. Muy bien. Vamos a ver esta de aquí. Este es otro ejemplo. ¿Qué tipo de forma farmacéutica es? Gaseosa. Gaseosa. Inhalaciones. Ya, bien. Ya. Bueno.
Vamos a practicar muchísimo eso para saber dónde pertenece. Si el jarabe no le identifica más del 60 y tantos por ciento, más 70% de azúcar, es una suspensión oral. ¿Ya? Así esté diluida o tenga polvo para dilución, pero tiene que ser de suspensión oral, ¿no? Oral. Bueno, nosotros vamos a ver en farmacología en varios libros los correctos. Yo voy a darles ahora los 10 correctos, algunos dicen 15, 20, depende, voy a también. Pero este son los correctos que utilizamos actualmente, que son los 10 correctos durante la preparación, que se encuentra en amarillito, durante la administración del medicamento. En la preparación hay un guante, ¿no ve? Dice, tiene que usted saber qué medicamento va a administrar, medicamento correcto. ¿Ya? ¿Cómo lo va a reconstituir y lo va a diluir? Estamos hablando de dos cosas muy diferentes. De reconstituir y de diluir. El medicamento que es en polvo, el vial que es en polvo para intravenosa y el medicamento de suspensión oral que es en polvo, yo lo voy a reconstituir primero, porque tengo que utilizar, esto tiene que el paciente tomar, ¿no es cierto? Y en este caso, administrarse por vía intravenosa, homogeneizar este medicamento. Lo voy a reconstituir. Pero me dice que ese medicamento X además tiene que ser diluido, porque si no es diluido tiene efectos durante la administración. ¿Cómo lo puedo yo resumir en esto? Reconstituir es mezclar el medicamento, ¿no? Ese polvo, y diluir es aumentar más solución para que tenga menos efectos. Entonces yo tengo que verificar el medicamento que voy a administrar, ver con qué solución voy a reconstituir, con cuánto de solución voy a reconstituir y si se debe diluir para sacar una parte del medicamento. Debo ver si está indicado, ¿no? En nuestro medio todavía las enfermeras necesitamos la indicación de un profesional de salud para ver si necesita medicamento. Tengo que verificar la dosis del medicamento. Tengo que ver por qué tipo de vía de administración voy a utilizar. ¿Qué horas voy a tener para administrar el medicamento? Entonces, yo conociendo todo esto, recién puedo preparar el medicamento. Y no preparo delante del paciente, ¿no? Porque puede ser que necesite más tiempo en la reconstitución, ¿no? Entonces yo preparo en el ambiente de enfermería de medicamentos, ¿ya? Y una vez que tenga en mi bandeja la preparación del medicamento, llevo al paciente para administrar. Entonces yo tengo que ver que lo que está indicado sea para el paciente correcto y además una vez identificado al paciente, yo debo informar al paciente. Yo siempre les digo en el hospital, porque tengo estudiantes de pregrado y posgrado, el paciente no es un muñeco. Y algo que me agrada de la Alicia Guayani es que dice, no, al muñeco me acuerdo de su abuelita. Ya, háblele a la abuelita. A ver, háblele. Y usted, pero es un muñeco así. Y es como incoherente, pero realmente, si no practica hablando a un muñeco, no lo va a hacer al paciente. Hasta el tono de voz, ¿no? Entonces, informar al paciente qué le voy a administrar, ¿no? Tengo que ver además la velocidad de administración del medicamento. Si es, por ejemplo, por vía parenteral, ¿en cuánto tiempo va a entrar ese medicamento? Aquí vamos a utilizar un dispositivo para la velocidad de administración de ese medicamento. Una vez que yo he administrado o he dejado el medicamento, porque hay formas de administración intermitentes que vamos a llevar también, yo debo registrar el medicamento, ¿no? Y no solamente voy a registrar, yo tengo que estar pendiente y el seguimiento de los RAM, vamos a ver eso.
formularios ahora que se están llevando para ver si hay algún tipo de efectos o eventos adversos en su administración de ese medicamento. Tal vez es alérgico y usted le ha dejado con el medicamento. Tal vez se ha obstruido su vía y le ha dejado el medicamento. Entonces, nunca olvidar que hay que hacer un seguimiento en la administración del medicamento. Igual que la higiene de manos. ¿No ve? Tiene momentos, nosotros también tenemos los correctos en la preparación y en la administración del medicamento. Esta es la tarea que se van a llevar, que pueden tomar un screenshot. Y es más un juicio clínico que ustedes ya, un pensamiento clínico que ustedes deben tener en la hora de administrar. Aquí nos mandan un caso, ¿no? Nos han dicho administrar un comprimido de liberación retardada. Cuando examinamos al paciente, observamos que tiene colocada una sonda nasogástrica y diagnosticamos deterioro de la deglución y déficit del autocuidado en la alimentación. Si decidiéramos administrarle fármaco triturado a través de la sonda nasogástrica, estaríamos tomando una decisión correcta. ¿Qué otras posibilidades deberemos tomar en cuenta como personal de enfermería? Entonces solamente este caso van a responder en su cuaderno. No sé cuántas tareas tenemos cuando vas a hacer recuerdo, pero esta tienen que responder y vamos a responder este caso, porque son varias preguntas, varias consideraciones, que no lo van a hacer si no lo leen. ¿No es cierto? Porque tenemos que justificar cada paso. Entonces, háganme acá, ¿no? O sea, aquí hay tres consideraciones que les pido que lean. Ahondar en medicamentos, especialmente comprimidos de liberación retardada. Verificar si podemos administrar esto en una sonda nasogástrica. ¿No? Ya les digo que este paciente se encuentra con una alteración neurológica y el paciente tiene problemas de la deglución y déficit, ¿no? Entonces, podemos, si digamos su boca tiene algún tipo de halitosis, tiene un tipo de mala higiene, podemos administrar el otro en ese estado. Entonces hay muchas cosas que considerar, por favor, eso en este caso. Ya cada uno lea, vea, analice y ya les estamos creando, y quiero que sepan que nosotros ahora estamos incorporando el pensamiento ya no crítico ni reflexivo, sino el pensamiento clínico, con juicio clínico y estético y no ético solamente. Entonces les dejo esa tareita para todo este fin de semana, ¿ya? Y bueno, creo que con esto me faltan unas más. Las vías más comunes para la administración son estas, algunas, que necesitamos conocer cuál es en la vía en nuestro medio. Por ejemplo, más utilizamos nosotros la vía intradérmica, la ID, pero en mayúsculas. Aquí utilizan en minúsculas. La IM en este artículo solamente utilizan en minúsculas. Nosotros utilizamos en mayúsculas. Intraperitoneal no usamos mucho en nuestro medio. Intratecal tampoco, pero sí intravenoso. Pero sí nosotros utilizamos en nuestro medio la abreviatura en mayúscula. Y a veces utilizamos EV, que es endovenoso, dependiendo de la institución. A veces utilizamos la vía oral en mayúscula, la VO, en este caso estamos utilizando la PO por vía oral. Y bueno, ahí vamos a ver la subcutánea, la subrectal, SR, ¿no? La vía vaginal, VV, mayúscula. Entonces, dependiendo de la institución, podemos asumir estas abreviaturas que se tienen, ¿no? Es importante ver la forma farmacéutica y qué medicamentos vamos a administrar, porque, por ejemplo, en este ejemplo vamos a ver la compatibilidad de medicamentos mezclados en una jeringa. En esta jeringa
en esta solución yo puedo administrar una atropina, dice, por ejemplo. La atropina yo puedo mezclar en el mismo envase, físicamente es compatible, ¿miren? Por ejemplo, aquí con la meperidina. Ya. Entonces, se han hecho investigaciones y vamos a ver tablitas muy interesantes, lo vamos a actualizar este año, porque, por ejemplo, aquí, la morfina que utilizamos harto en pacientes con cáncer es compatible. Miren, ese es compatible, físicamente compatible si se usa un lapso de 15 después de haber hecho la mezcla de la jeringa. La morfina es compatible. ¿Con qué medicamentos? Con el fentanil, y otros más. Entonces, ahí es interesante conocer porque podemos saber con cuál vamos a mezclar. Por ejemplo, yo no podemos mezclar la morfina, aquí me dice, ¿no?, con el fenobarbital. No puedo mezclar. Es totalmente incompatible. Entonces, esto sí es interesante. Vamos a ver igual lo interesante. Y bueno, las precauciones universales de los medicamentos son varios, ¿no? Revisar estrictamente la indicación médica, el horario, la dosificación, el área donde vamos a preparar el medicamento, la desinfección que vamos a tener, el envase del medicamento, seleccionar, ¿no?, los dispositivos que vamos a utilizar, ver el horario para tener la administración correcta en horarios correctos. Esto es tan importante y es mantener los medicamentos clasificados, rotulados y tapados y con fecha de vencimiento actualizados. Y las vitrinas, que es responsabilidad de enfermería, en todo el hospital, es ver qué medicamentos no deben faltar en su unidad. ¿Ya? Utilizar medicamentos líquidos solo va a utilizar, vamos a ver cuánto es el tiempo de vida de tus medicamentos a temperatura ambiente o se necesita ser refrigerado. Vamos a ver, especialmente nosotros vamos en la parte práctica y en los exámenes prácticos, ¿no? Si un paciente, por ejemplo, tiene un paciente mayor de edad, ¿no?, hay medicamentos que pigmentan los dientes, entonces después de haber tomado el medicamento, especialmente en suspensiones orales, etcétera, deben lavarse los dientes, ¿no? Es igual que nosotros tomamos un café, comemos ajís que nos van a pigmentar nuestros dientes, lo que hacemos es después de comer nos lavamos los dientes, ¿no? Anote exactamente, bueno, el registro es tan importante. Si cometemos algún error, es importante decir a la persona que de supervisión, a la persona, yo digo a la persona de confianza, pero que tiene que ver en el equipo de salud, ¿no? Entonces, con esas pautas que ya estamos dando para hacer nuestro laboratorio, ya hemos terminado la clase de hoy. Y la próxima semana yo voy a coordinar para cuándo vamos a tener la otra clase, si va a ser práctica o va a ser en la clase, por favor. Entonces, preguntas hasta aquí. Ya hemos concluido la clase. Estaba levantando Dam Nomani Chuki Nomani. Ya no. Preguntas hasta aquí. En realidad no es una pregunta, licenciada, pero ¿sería posible que nos enviase las diapositivas que nos ha dado hasta aquí para poder repasar un poco? Y te cuento que yo daba mis diapositivas, pero a veces los chicos que no vienen a clases, y yo sé que ustedes son buenas personas, les van a dar más. Yo prefiero que las personas que estén en clases tomen las fotos, lo que ustedes quieran. No hay problema. Pero no les voy a dar diapositivas porque si no, no van a venir a clases. Y las van a dar, entonces no les voy a dar. Sí hay temas importantes que sí les voy a dar, pero no todos. Bueno, muchas gracias.
Van a haber preguntas seguramente en la práctica, en el caso vamos a discutir qué ha pasado. Entonces, muchas gracias. Creo que hay una actividad mañana, viernes recién nos va a informar también la directora. Bueno, se puede, si desean pueden sumarse a esa actividad. Creo que hay una farándula, ¿verdad? ¿Alguien conoce? Cecilia, Tatiana, ¿o alguien conoce eso? No, la verdad es que no lo sé si Johan a lo mejor o Miriam, pero particularmente yo no. Hablé con Lali Pinto, pero no me dijo nada. Bueno, a mí también me hacen conocer, ¿ya? Johan está por acá. Miriam. Sí, la verdad no tengo al tanto de esto, pero le vamos a estar comunicando cualquier cosa que sepamos, licenciada. Muy bien, muy bien. Nicole, muchas gracias también por tu coordinación. Y bueno, nos vemos, si no es mañana, la siguiente clase. Que pasen un lindo carnaval, diviértanse, vayan a bailar. No vale la pena solo estar ahí. Diviértanse con la familia, si se gustan, que se sientan a gusto. Pero vayan a bailar un rato, son jóvenes. ¿Ya? Bueno, nos vemos la siguiente semana. Feliz carnaval. Gracias, Liz, igualmente. Igualmente, licenciada, se cuida hasta entonces.